¿Crees que un hombre común puede convertirse en un caballero digno de leyendas, enfrentando las tormentas de Roma con la fuerza del estoicismo? Quédate hasta la lección 10 para descubrir cómo un herrero humilde se transformó en un símbolo de honor y valentía, guiado por las enseñanzas de Séneca. El sol apenas despuntaba sobre las 7 colinas de Roma, derramando una luz dorada que se filtraba entre los tejados de tejas rojas y las calles empedradas del barrio de Subura, un rincón olvidado del imperio donde la vida era tan dura como el hierro. El aire estaba cargado de aromas contradictorios: el pan recién horneado de los panaderos, el hollín acre de las forjas, el sudor de los trabajadores que cargaban sacos de grano, y el hedor de las cloacas que corrían bajo las calles. Subura era un caos vibrante, un lugar donde los niños descalzos corrían entre los puestos de los mercaderes, los perros callejeros ladraban a los carros que traqueteaban sobre las losas, y las mujeres colgaban la ropa en cuerdas tendidas entre edificios de adobe agrietado. En medio de este bullicio, en una herrería pequeña y humilde, el sonido rítmico de un martillo contra el yunque resonaba como un latido constante. Lucius, un joven herrero de 26 años, trabajaba bajo el resplandor del fuego de su forja, forjando una espada con una precisión que parecía más arte que oficio. Su cuerpo era un testimonio de su vida de trabajo: hombros anchos como los de un toro, brazos musculosos cubiertos de cicatrices por las quemaduras del metal candente, y un pecho amplio que parecía tallado en mármol, resultado de años de levantar martillos pesados y moldear acero al rojo vivo. Su túnica gris, gastada y manchada de hollín, estaba abierta en el pecho, dejando a la vista las gotas de sudor que corrían por su piel bronceada. Su cabello castaño corto y desordenado estaba pegado a su frente por el calor, y sus ojos grises, profundos como un cielo tormentoso, brillaban con una mezcla de determinación y anhelo. Lucius no era un hombre de belleza clásica. Su rostro, endurecido por el trabajo, tenía una mandíbula cuadrada y una nariz ligeramente torcida por un golpe recibido en una pelea de taberna años atrás. Pero había algo en su mirada, una intensidad que hablaba de un alma que soñaba con algo más grande que la vida que le había tocado. Lucius no había nacido para la grandeza. Era hijo de campesinos de las afueras de Roma, donde las tierras eran áridas y los días largos. Su padre, un herrero de pueblo, le había enseñado el oficio desde niño, golpeando el hierro con manos callosas, mientras le decía: «El acero no miente, Lucius. Es duro, pero justo». Tras la muerte de su padre por una fiebre, Lucius y su madre, una mujer de rostro arrugado y manos suaves que siempre olían a harina, se mudaron a Roma con la esperanza de una vida mejor. Pero Subura no era un lugar para soñadores, era un barrio de ladrones, borrachos y hombres que vivían al filo de la supervivencia. Las calles estrechas estaban llenas de sombras, y cada esquina escondía un peligro: un ladrón con una daga, un prestamista con una sonrisa falsa, o un soldado corrupto buscando a quien extorsionar. Lucius había aprendido a sobrevivir, pero su corazón albergaba un sueño que parecía imposible: convertirse en un caballero, un hombre de honor y virtud, alguien que fuera recordado no por su fuerza física, sino por la nobleza de su espíritu. Esa mañana, mientras terminaba de afilar una espada para un centurión, el aire caliente de la forja hacía que las gotas de sudor corrieran por su espalda. La espada que forjaba era sencilla pero perfecta, una hoja recta con un filo que cortaría el viento, y una empuñadura envuelta en cuero desgastado que había moldeado con sus propias manos. Lucius se detuvo un momento para limpiar el hollín de sus manos con un trapo viejo, y su mirada se perdió en las llamas danzantes de la forja. «Quiero ser más que esto», murmuró para sí mismo, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. Sabía que no tenía el linaje ni las riquezas para ser un caballero romano, pero su espíritu ardía con un deseo que lo impulsaba a desafiar su destino. Quería ser un hombre que protegiera a los débiles, que viviera con honor, que dejara un legado más allá de las espadas que forjaba. De pronto, una sombra se proyectó sobre la entrada de la herrería
interrumpiendo sus pensamientos. Un anciano entró con pasos lentos, apoyándose en un bastón de madera tallada con motivos de hojas. Era Gaius, un bibliotecario de 70 años que Lucius conocía bien. Gaius tenía una barba blanca que caía como una cascada sobre su pecho y sus ojos, de un azul profundo, parecían haber visto 1000 vidas. Vestía una túnica gris sencilla, pero su porte era el de un hombre que cargaba con una sabiduría inmensa. Gaius era un seguidor devoto de Séneca y había pasado su vida estudiando las palabras del filósofo estoico, aplicándolas a cada rincón de su existencia. Solía pasar por Subura para comprar herramientas para la biblioteca pública, y siempre tenía una palabra sabia para compartir con Lucius. «Veo fuego en tus ojos, joven», dijo Gaius, su voz grave resonando sobre el crepitar del fuego. «¿Qué anhelo arde en tu corazón?» Lucius detuvo su martillo y limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de hollín en su piel. Miró a Gaius con una mezcla de respeto y vulnerabilidad. «Quiero ser un caballero, Gaius», confesó, su voz firme pero cargada de duda. «Quiero ser un hombre de honor, alguien que proteja a los débiles y viva con virtud. Pero soy un herrero, un hombre sin nombre ni riquezas. ¿Cómo podría lograrlo?» Gaius sonrió, sus ojos brillando con una chispa de sabiduría que parecía iluminar la penumbra de la herrería. «Un caballero no se hace con oro ni con sangre noble». «Lucius», respondió, su tono cálido pero firme, «se hace con el alma. Déjame guiarte con las palabras de Séneca y te mostraré cómo forjar no solo espadas, sino también tu destino». Gaius sacó un pequeño pergamino de su túnica, enrollado con cuidado y atado con un cordel de cuero. Se lo entregó a Lucius, quien lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de las palabras que aún no había leído. El pergamino olía a tinta y a tiempo, y las letras, escritas con una caligrafía elegante, parecían susurrar promesas de cambio. «Aquí tienes las lecciones de un verdadero caballero», dijo Gaius, apoyándose en su bastón mientras miraba a Lucius con intensidad. «Síguelas, y Roma temblará ante tu virtud». Lucius sintió un nudo en el pecho, una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que el camino para convertirse en un caballero estaría lleno de pruebas, enemigos poderosos, traiciones y batallas que pondrían a prueba su espíritu. ¿Tendría la fuerza para superarlas? ¿O su sueño se desvanecería como el humo de su forja, dejando solo ceniza? Lección 1. Forja tu carácter como forjas el acero. Gaius señaló el pergamino con un dedo arrugado y pidió a Lucius que leyera la primera lección. Con manos aún manchadas de hollín, Lucius desenrolló el manuscrito con cuidado, como si temiera que las palabras se desvanecieran al tocarla. La luz del fuego danzaba sobre el pergamino, iluminando las letras negras trazadas con precisión. Leyó en voz alta: «El carácter de un hombre es su destino», una cita de Séneca que Gaius explicó con calma, su voz resonando como un eco en la herrería. «Así como forjas el acero con fuego y martillo, debes forjar tu carácter con disciplina y virtud», dijo Gaius, sus ojos fijos en Lucius. «Un caballero no es un título, es un hombre que vive con honor en cada acción, sin importar su origen. Si quieres ser un caballero, Lucius, comienza por ser un hombre que no se doblega ante la tentación». Lucius reflexionó sobre las palabras mientras observaba el acero al rojo vivo que descansaba sobre el yunque. Cada golpe de su martillo era un acto de paciencia y precisión. Un solo error podía arruinar la espada, convirtiendo horas de trabajo en un pedazo de metal inútil. El acero era implacable, no aceptaba prisas ni descuidos. «¿Y si mi vida fuera como este acero?», pensó Lucius, golpeando el metal con un ritmo constante. Decidió aplicar esa misma disciplina a su vida,
moldeando su carácter con la misma dedicación que ponía en cada hoja que forjaba. Comenzó a cambiar sus acciones diarias, pequeñas decisiones que parecían insignificantes, pero que, como los golpes del martillo, moldeaban algo más grande. Dejó de aceptar sobornos de mercaderes corruptos que pedían armas de mala calidad para estafar a los clientes, una práctica común en Subura, donde la supervivencia a menudo justificaba la deshonestidad. No más, se dijo Lucius, rechazando un saco de monedas que un mercader le ofreció a cambio de una espada defectuosa. También empezó a tratar a los esclavos del barrio con un respeto que pocos les ofrecían. En Subura, los esclavos eran tratados como sombras, invisibles para la mayoría, pero Lucius veía en ellos la misma humanidad que veía en sí mismo. Una tarde, un esclavo joven llamado Milo, de apenas 15 años, llegó a la herrería con un yugo roto que su amo le había ordenado reparar. Milo era un chico delgado, con ojos oscuros llenos de miedo y manos temblorosas que delataban el hambre. Lucius no solo reparó el yugo gratis, trabajando hasta que el sol se escondió tras los edificios, sino que le dio un trozo de pan que había guardado para su almuerzo. «No estás solo, Milo», le dijo con una sonrisa, colocando una mano en su hombro. Milo, con lágrimas en los ojos, lo abrazó, un gesto que sorprendió a Lucius por su calidez. Días después, Lucius enfrentó su primera prueba de carácter, una que pondría a prueba su nueva resolución. Un centurión llamado Decimus, un hombre de rostro curtido y cicatrices, que contaban historias de batallas en las fronteras del imperio. Entró en la herrería con un aire de arrogancia que hizo que el aire se sintiera más pesado. Decimus era alto, con una armadura pulida que brillaba bajo los rayos del sol, y su voz era un gruñido que intimidaba a cualquiera que lo escuchara. Era conocido en Subura por extorsionar a los comerciantes, exigiendo protección a cambio de no destruir sus negocios. «Necesito una espada, herrero», dijo Decimus, señalando la hoja que Lucius había estado afilando. «Y no voy a pagarla. Considéralo un regalo para asegurar mi amistad». Su mano descansaba en la empuñadura de su gladius, una amenaza implícita que hizo que el corazón de Lucius latiera con fuerza. Lucius sintió la ira arder en su pecho como el fuego de su forja. Quería gritar, enfrentarse a Decimus con el martillo que aún sostenía en su mano. Pero las palabras de Séneca resonaron en su mente. El carácter de un hombre es su destino. Si cedía a la corrupción, estaría forjando un destino de deshonor. Respiró hondo, dejando que el aire fresco calmara su furia, y respondió con una voz firme pero tranquila: «Mi honor no tiene precio. Centurión, paga lo que es justo, o busca otro herrero». La tensión en el aire era tan densa que parecía que el tiempo se había detenido. Los ojos de Decimus se entrecerraron, su rostro enrojeciendo de furia. Por un momento, Lucius pensó que el centurión desenvainaría su espada y lo atacaría allí mismo. Pero algo en la mirada de Lucius, una mezcla de calma y determinación, hizo que Decimus retrocediera. Murmurando una maldición, Decimus arrojó un puñado de monedas al suelo y se marchó con la espada, sus pasos resonando en las losas de la calle. Lucius se arrodilló para recoger las monedas, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Había enfrentado su primera prueba y había salido victorioso. Pero mientras miraba la figura de Decimus desaparecer en la distancia, supo que el centurión no olvidaría esa humillación. Decimus era un hombre vengativo, y Lucius había hecho un enemigo poderoso. ¿Qué haría Decimus para vengarse? ¿Podría Lucius mantener su carácter frente a las tormentas que se avecinaban? Lección 2. La valentía es enfrentar el miedo, no ignorarlo. Aunque Lucius había ganado una pequeña batalla contra Decimus, sabía que su sueño de ser un caballero requería más que palabras. Necesitaba valentía, la clase de valentía que definía a los héroes de las leyendas que su padre le contaba cuando era niño. Una noche, mientras cerraba la herrería, el cielo sobre Subura se había teñido de un rojo profundo,
como si los dioses mismos estuvieran anunciando un cambio. Lucius apagó el fuego de la forja y colgó su delantal de cuero en un gancho, su mente todavía dando vueltas a las palabras de Gaius. Fue entonces cuando Gaius regresó, su figura encorvada recortada contra la luz del crepúsculo. «Veo que has comenzado bien, Lucius», dijo el anciano, sentándose en un banco de madera que crujió bajo su peso. «Pero un caballero no solo debe tener carácter, debe tener valentía». Sacó el pergamino de su túnica y leyó una cita de Séneca. «El valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo conquista». Lucius frunció el ceño, confundido. «Soy fuerte, Gaius», dijo, flexionando un brazo musculoso como prueba. «No temo a nada». Gaius rió suavemente, un sonido que era más sabiduría que burla. «El verdadero miedo no viene de una espada, Lucius», respondió. «Viene de lo que hay dentro de ti, el miedo a fallar, a perder, a no ser suficiente. Enfréntalo y serás un caballero». Esa misma noche, mientras caminaba por las calles oscuras de Subura, Lucius tuvo la oportunidad de probar su valentía. Las calles estaban silenciosas, salvo por el eco lejano de una taberna donde los borrachos cantaban canciones subidas de tono. Las antorchas parpadeaban en las esquinas, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. De pronto, un grito desgarrador rompió la calma, un sonido que heló la sangre de Lucius. Corrió hacia el origen del grito, sus sandalias golpeando las losas húmedas, hasta que llegó a un callejón estrecho, donde la luz de la luna apenas llegaba. Allí, acorralada contra una pared, estaba Claudia, una joven de 9 años que Lucius conocía bien. Claudia era hija de un panadero del barrio, una chica de ojos oscuros y cabello negro que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Siempre sonreía Lucius cuando pasaba por su puesto, ofreciéndole un panecillo caliente con un para el herrero más fuerte de Subura. Ahora, su rostro estaba pálido de terror, sus manos temblando mientras 2 ladrones la amenazaban con dagas oxidadas, exigiendo el poco dinero que llevaba en una bolsa de lino. Los ladrones eran hombres desaliñados, con túnicas raídas y rostros marcados por la vida dura de Subura. Uno de ellos, un hombre flaco con una cicatriz que cruzaba su ojo derecho, gruñó: «Danos las monedas o te cortaremos esa bonita cara». El otro, más corpulento, se rió con un sonido gutural, levantando su daga para enfatizar la amenaza. Lucius sintió un nudo en el estómago, un miedo visceral que lo paralizó por un instante. Sabía que enfrentarse a ellos podía costarle la vida. Podía escuchar su propia respiración, rápida y entrecortada, y su mente le gritó que huyera, que no valía la pena arriesgarse por una chica que apenas conocía. Pero las palabras de Séneca resonaron en su cabeza. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo conquista. Lucius apretó los puños, sintiendo el peso de su propia humanidad. «No puedo ignorar mi miedo», pensó, «pero puedo enfrentarlo». Sin dudarlo más, Lucius se lanzó hacia los ladrones con un rugido que pareció surgir de lo más profundo de su ser. Su cuerpo, fortalecido por años de trabajo en la forja, era una fuerza imparable. Derribó al ladrón flaco con un puñetazo que resonó como un martillo contra el yunque, enviándolo al suelo con un gemido. El segundo ladrón, el corpulento, intentó apuñalarlo, pero Lucius esquivó la daga con un movimiento rápido y lo inmovilizó contra la pared, arrancándole el arma de las manos con un giro de muñeca. La daga cayó al suelo con un sonido metálico, y Lucius presionó su antebrazo contra el cuello del ladrón, su mirada ardiente de determinación. «Váyanse, y no vuelvan a tocarla», gruñó, su voz temblando de furia contenida. Los ladrones, al ver la intensidad en sus ojos grises, huyeron despavoridos, desapareciendo en las sombras del callejón. Claudia, temblando, se arrojó a los brazos de Lucius, sus lágrimas empapando la túnica del herrero. «Gracias», susurró, «y haz
su voz rota por el miedo. «No sé qué habría hecho sin ti». Lucius la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. «Estás a salvo ahora», le dijo. Su voz suave pero firme. La acompañó a casa, asegurándose de que llegara sana y salva al puesto de su padre. Una pequeña panadería que olía a harina y levadura. Mientras regresaba a su herrería, Lucius sintió que había dado un paso más hacia su sueño. Había enfrentado su miedo y había salido victorioso, no por fuerza bruta, sino por valentía. Pero también sabía que su acto heroico tendría consecuencias. Los ladrones no olvidarían su rostro. Y Subura era un lugar donde las venganzas se servían frías. ¿Qué harían para cobrarse su deuda? ¿Y cómo afectaría esto el camino de Lucius hacia su sueño? Lección 3. La humildad es la armadura de un caballero. Los días siguientes, la historia de cómo Lucius había salvado a Claudia se extendió por Subura como un incendio en un campo seco. Los habitantes del barrio comenzaron a mirarlo con admiración, susurrando entre ellos mientras pasaban frente a su herrería. El herrero valiente lo llamaban algunos, mientras otros lo saludaban con reverencias torpes como si fuera un noble. Las madres le ofrecían panes recién horneados. Los niños lo seguían por las calles, imitándolo con palos que fingían ser espadas, y hasta los ancianos, sentados a la sombra de los edificios, contaban su historia con ojos brillantes. Lucius, sin embargo, se sentía incómodo con la atención. No había actuado por gloria. Lo había hecho porque era lo correcto. Pero la admiración de la gente era un peso que no sabía cómo llevar. Gaius, al enterarse de su hazaña, lo visitó una tarde trayendo consigo el pergamino de Séneca. El anciano se sentó en el banco de madera de la herrería, observando a Lucius mientras reparaba una hoz para un agricultor. «La fama puede ser un veneno, Lucius», dijo Gaius, su voz cargada de advertencia. Desenrolló el pergamino y leyó una cita de Séneca: «La humildad es el verdadero escudo del hombre noble». Gaius explicó con calma, sus manos arrugadas sosteniendo el pergamino con reverencia. «Un caballero no busca gloria para sí mismo, sino para los demás. Si dejas que el orgullo te domine, perderás el camino. La humildad es tu armadura, úsala bien». Lucius tomó las palabras de Gaius a pecho, sintiendo que el anciano había visto a través de él. No quería ser un héroe vanidoso, quería ser un caballero de verdad, alguien que sirviera a los demás sin esperar nada a cambio. Decidió rechazar cualquier alabanza y enfocarse en ayudar a los necesitados. Una mañana, mientras trabajaba en su forja, un grupo de niños del barrio llegó corriendo, sus rostros sucios de polvo y sus ojos llenos de urgencia. «Lucius, necesitamos tu ayuda», gritó el mayor de ellos, un chico de 12 años llamado Félix, con cabello rizado y una sonrisa llena de dientes torcidos. Félix explicó que una inundación había azotado una parte de Subura tras una tormenta feroz, destruyendo varias casas y dejando a muchas familias sin techo ni comida. Las calles se habían convertido en ríos de lodo, y las madres lloraban mientras intentaban salvar lo poco que les quedaba. Lucius dejó su trabajo de inmediato, colgando su martillo en la pared y siguiendo a los niños hacia el área afectada. La escena era desgarradora. Casas de adobe derrumbadas, muebles rotos flotando en charcos de agua sucia, y niños pequeños llorando en los brazos de sus padres. Lucius sintió un nudo en el pecho, pero no se permitió dudar. Durante los días siguientes, trabajó sin descanso para ayudar a los afectados. Cargó vigas de madera para reconstruir techos, forjó herramientas nuevas para los carpinteros del barrio, y usó su fuerza para levantar paredes que otros no podían mover. Sus manos, ya callosas por el trabajo en la forja, se llenaron de ampollas, y su espalda dolía con cada movimiento, pero Lucius no se detuvo. Una tarde, mientras clavaba un poste en el suelo, una anciana llamada Livia se acercó a él,
su rostro arrugado surcado por lágrimas de gratitud. Livia era conocida en Subura por su bondad. Siempre compartía su caldo con los niños hambrientos, incluso cuando apenas tenía para sí misma. «Eres un regalo de los dioses, Lucius», dijo, ofreciéndole una bolsa de monedas que había reunido con esfuerzo. «Toma esto, por favor». Lucius sonrió, pero negó con la cabeza, colocando la bolsa de vuelta en las manos de Livia. «Guárdalo para tus nietos, abuela», dijo con suavidad. «Un caballero no busca recompensas, solo hacer lo correcto». La humildad de Lucius no pasó desapercibida. Una tarde, mientras ayudaba a reconstruir una casa, un noble llamado Titus, un hombre de rostro severo y toga impecable, pasó por Subura en su litera, escoltado por un séquito de guardias. Titus era un patricio de 45 años, con cabello gris cortado al estilo militar y ojos fríos que parecían calcular cada detalle. Era conocido por su desprecio hacia los plebeyos, a quienes consideraba poco más que polvo bajo sus sandalias. Pero algo en Lucius llamó su atención: la forma en que trabajaba sin descanso, cubierto de barro y sudor, mientras dirigía a los demás con palabras de aliento. Titus ordenó a sus guardias que detuvieran la litera y se bajó, ajustando su toga con un gesto elegante. «Tú, herrero», llamó Titus, su voz cortante como un látigo. «¿Por qué trabajas tan duro por esta gente? No ganarás nada con esto». Lucius, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano, lo miró directamente a los ojos, sin un ápice de temor. «Un caballero no busca recompensas, mi señor», respondió con calma. «Solo busca hacer lo correcto». Titus frunció el ceño, su expresión endureciéndose. No estaba acostumbrado a que un plebeyo le hablara con tanta seguridad, pero en el fondo sintió un respeto inesperado por el herrero. Había algo en Lucius, una nobleza que no se podía comprar con oro ni heredar con sangre. Titus se marchó sin decir más, pero su mente ya estaba trabajando en un plan. Lucius, sin saberlo, había captado la atención de un hombre poderoso, alguien que podía cambiar su destino para siempre. Pero Titus no era un hombre de confiar. Sus intenciones eran un misterio, y Lucius pronto se convertiría en un peón en su juego. ¿Qué querría el noble de un hombre como él? ¿Sería una oportunidad o una trampa disfrazada? Lección 4. La justicia no negocia con la corrupción. Lucius continuó su camino, aplicando las lecciones de Séneca en cada rincón de su vida. Su creciente reputación en Subura lo convirtió en un símbolo de esperanza para los habitantes del barrio, pero también atrajo la atención de aquellos que veían su virtud como una amenaza. Decimus, el centurión que había intentado extorsionarlo, no había olvidado la humillación que Lucius le hizo pasar. Decimus era un hombre vengativo, con un corazón tan oscuro como las sombras de Subura. Sus cicatrices no solo marcaban su rostro, sino también su alma, y su orgullo herido lo llevó a idear un plan para destruir al herrero que lo había desafiado. Una noche, mientras Lucius trabajaba hasta tarde en su forja, el resplandor del fuego iluminaba su rostro cansado. Estaba forjando un arado para un agricultor, un encargo que había prometido terminar antes del amanecer. El silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de botas pesadas contra las losas de la calle. Decimus irrumpió en la herrería con un grupo de soldados, sus armaduras reluciendo bajo la luz de las antorchas que llevaban. «Estás bajo arresto, herrero», gritó Decimus, sosteniendo un pergamino falso que lo acusaba de vender armas a los enemigos de Roma. Un crimen que podía castigarse con la muerte. El centurión había sobornado a un escriba para falsificar el documento. Una red de mentiras tejida con precisión para asegurar la caída de Lucius. Lucius, sorprendido, dejó caer su martillo, el sonido metálico resonando en la herrería. «¿De qué me acusas?», exclamó, su voz temblando de incredulidad. «Esto es mentira. Nunca he traicionado a Roma». Pero los soldados no escucharon.
Lo encadenaron con grilletes de hierro que mordieron su piel, y lo arrastraron a una celda en el foro, una prisión subterránea que olía a moho y desesperación. La celda era pequeña, con paredes de piedra fría y un suelo cubierto de paja húmeda. Una única antorcha iluminaba el espacio, proyectando sombras que parecían burlarse de Lucius. Mientras estaba encerrado, sintió el peso de la injusticia aplastando su espíritu. Había intentado vivir con honor, pero ahora enfrentaba un destino que no merecía. En su soledad, las palabras de Gaius volvieron a él como un faro en la oscuridad. Al día siguiente, Gaius logró entrar a la prisión, sobornando a un guardia con las pocas monedas que llevaba. El anciano se arrodilló junto a Lucius, sus manos temblorosas sosteniendo el pergamino de Séneca. «Un caballero no se doblega ante la injusticia», dijo Gaius, su voz firme a pesar de su fragilidad. Desenrolló el pergamino y leyó una cita. «La justicia es el fundamento de la virtud». Lucius sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Gaius lo miró con intensidad, sus ojos brillando con fe. «No luches con violencia, Lucius», le dijo, «lucha con la verdad. La justicia siempre encuentra su camino». Al día siguiente, Lucius fue llevado a juicio frente a una multitud en el Foro de Roma, un espacio imponente rodeado de columnas de mármol y estatuas de los dioses que parecían juzgarlo desde lo alto. El sol del mediodía ardía en el cielo y el calor hacía que el sudor corriera por la frente de Lucius mientras estaba de pie, encadenado frente a un tribunal de magistrados. La multitud, formada por plebeyos y nobles por igual, murmuraba entre sí, algunos con curiosidad, otros con desprecio. Decimus presentó las pruebas falsas con una sonrisa cruel, su voz resonando mientras acusaba a Lucius de traición. «Este herrero ha vendido armas a los bárbaros», gritó, sosteniendo el pergamino falsificado como si fuera una prueba divina. La multitud comenzó a abuchear, lanzando insultos y piedras pequeñas que golpearon el suelo a los pies de Lucius. El herrero sintió la humillación quemar su piel, pero mantuvo la cabeza en alto, recordando las palabras de Gaius. Entonces, un hombre se levantó entre la multitud, su figura imponente destacando entre los demás. Era Titus, el noble que había observado a Lucius en su bura. Titus había investigado las acusaciones de Decimus, movido por la curiosidad y el respeto que había sentido por el herrero. Con un movimiento elegante, ajustó su toga y habló con una voz que silenció a la multitud. «Este herrero es un hombre de honor», declaró sosteniendo un segundo pergamino que había obtenido de un informante en el campamento de Decimus. «Las pruebas de Decimus son falsas. Este centurión ha conspirado para destruir a un hombre inocente por venganza». Titus presentó pruebas de que Decimus había sobornado al escriba y había pagado a testigos falsos para mentir en el juicio. La multitud, impresionada, cambió su opinión de inmediato, volviéndose contra Decimus con gritos de indignación. Los magistrados, al revisar las pruebas, ordenaron el arresto del centurión, quien fue arrastrado fuera del foro mientras maldecía el nombre de Lucius. Lucius fue liberado, sus cadenas cayendo al suelo con un sonido que resonó como un eco de justicia. Mientras salía del foro, la multitud lo aplaudió, algunos incluso inclinándose ante él con respeto. Titus se acercó a Lucius, su expresión seria pero con un destello de admiración en sus ojos fríos. «Tienes el corazón de un caballero, herrero», dijo, su voz grave. «Quiero que trabajes para mí. Necesito hombres como tú a mi lado». Lucius, aún aturdido por el giro de los acontecimientos, asintió lentamente. Era una oportunidad que podía acercarlo a su sueño, pero también sabía que Titus era un hombre complejo, alguien cuyos motivos no estaban del todo claros. ¿Qué querría Titus de él? ¿Sería esta oferta un nuevo comienzo o una trampa disfrazada de oportunidad? Lección 5. La lealtad es el juramento de un caballero. Titus ofreció a Lucius un puesto como jefe de su guardia personal,
un honor que ningún plebeyo de Subura había recibido jamás. Lucius aceptó, viendo en ello una oportunidad para acercarse a su sueño de ser un caballero. La mansión de Titus era un mundo diferente al de Subura. Columnas de mármol blanco, mosaicos que contaban historias de dioses y héroes, y jardines donde las fuentes cantaban con un murmullo constante. Lucius, vestido ahora con una túnica más fina y una capa corta que Titus le había dado, se sentía fuera de lugar entre tanto lujo, pero su determinación no flaqueó. Gaius, al enterarse de su nuevo puesto, lo visitó en la mansión, trayendo consigo el pergamino de Séneca. «La lealtad es el vínculo que une a los hombres nobles», dijo Gaius, leyendo una cita del filósofo. Lucius entendió que, como guardia de Titus, debía ser leal no solo a su señor, sino también a sus propios principios. Los meses siguientes, Lucius demostró su lealtad en cada acción. Se convirtió en un líder para los guardias de Titus, enseñándoles a pelear con honor y a proteger a los inocentes, no solo a los ricos. Una noche, durante un banquete en la mansión de Titus, un grupo de asesinos irrumpió con la intención de matar al noble. Los hombres, vestidos con capas negras y máscaras de cuero, se movieron como sombras, sus dagas brillando bajo la luz de las lámparas de aceite. Lucius, que estaba patrullando los pasillos, los interceptó justo a tiempo. Con nada más que una daga y su valentía, se enfrentó a los tres asesinos, usando su fuerza de herrero para desarmar al primero y su agilidad para esquivar los ataques del segundo. El tercero intentó apuñalarlo por la espalda, pero Lucius giró a tiempo, bloqueando el ataque con su brazo y derribando al hombre con un golpe que lo dejó inconsciente. Titus, al enterarse del ataque, lo llamó a su sala privada, un espacio decorado con tapices y estatuas de mármol. «Me has salvado la vida, Lucius», dijo Titus, su voz cargada de gratitud. «Eres un hombre en quien puedo confiar». Pero la lealtad de Lucius fue puesta a prueba poco después. Una mañana, Titus lo llamó a su sala y le dio una orden que hizo que el corazón de Lucius se detuviera. «Hay un panadero en Subura que se ha negado a pagar un soborno», dijo Titus, su tono frío. «Quiero que lo arrestes y lo traigas ante mí». Lucius sabía de quién hablaba. Era el padre de Claudia, un hombre honesto que había trabajado toda su vida para mantener a su familia. Arrestarlo sería injusto, una traición a todo lo que Lucius creía. Se enfrentó a Titus con una calma que escondía el torbellino dentro de él. «No puedo hacer esto, mi señor», dijo, su voz firme. «Un caballero no daña a los inocentes. Si el panadero es culpable, que lo juzguen justamente, pero no lo castigaré por ser honrado». Titus, furioso, se levantó de su asiento, su rostro enrojeciendo de ira. «¿Cómo te atreves a desafiarme?», gritó, su voz resonando en la sala. «Estás despedido, herrero. Vuelve a tu sucio barrio y no regreses nunca». Lucius dejó la mansión de Titus con el corazón apesadumbrado. Había perdido su puesto, su oportunidad de acercarse a su sueño. Mientras caminaba por las calles de Subura, el cielo se nubló, y una lluvia fría comenzó a caer, empapando su túnica. ¿Había tomado la decisión correcta o había sacrificado su futuro por un ideal que nunca alcanzaría? La duda lo consumía, pero en el fondo sabía que no podía traicionar su virtud. La lealtad a sus principios era el verdadero juramento de un caballero. Lección 6. La paciencia forja el destino. Sin el puesto de guardia, Lucius regresó a su herrería en Subura, donde el olor a hierro y fuego lo recibió como un viejo amigo. La forja, con sus paredes ennegrecidas y su suelo cubierto de cenizas, era un lugar humilde, pero también un refugio. Lucius se sentía derrotado, pero se negó a rendirse. Gaius lo visitó una mañana, trayendo consigo una nueva lección de Séneca. «El tiempo revela la verdad», leyó Gaius, su voz temblando ligeramente por la edad. «Un caballero no se apresura, Lucio. Espera el momento adecuado para actuar,
y el destino se alineará con tu virtud. Lucius asintió, sintiendo las palabras como un bálsamo para su alma herida. Decidió seguir trabajando en su carácter, ayudando a los habitantes de Subura mientras esperaba que el tiempo le mostrara el camino. Durante las semanas siguientes, Lucius se dedicó a su comunidad con más fervor que nunca. Forjó herramientas para los agricultores, reparó carretas para los mercaderes y hasta enseñó a los niños del barrio a trabajar el metal, mostrándoles cómo dar forma al hierro con paciencia y cuidado. Una tarde, mientras enseñaba a Félix a martillar una pieza de acero, un mensajero llegó a la herrería, jadeando por la carrera. El mensajero, un joven de rostro pecoso y túnica polvorienta, traía una noticia urgente. Titus había sido acusado de traición por un rival político, un senador corrupto que quería tomar su lugar en el Senado. Titus necesitaba ayuda para probar su inocencia y había enviado al mensajero a buscar a Lucius, el único hombre en quien confiaba plenamente. Lucius no dudó. A pesar de su despido, sabía que Titus había sido un hombre justo en el pasado, y su lealtad hacia él no había desaparecido. Reunió a un grupo de hombres de Subura, incluyendo a Milo, el esclavo al que había ayudado, y a Félix, el chico que lo admiraba como a un hermano mayor. Juntos marcharon al foro, donde Titus estaba siendo juzgado frente a una multitud aún más grande que la que había enfrentado Lucius. El senador acusador, un hombre gordo con una toga bordada en oro, presentó pruebas falsas que parecían condenar a Titus sin remedio. Pero Lucius, con el apoyo de su comunidad, dio un paso al frente. Habló con una voz que resonó como el martillo contra el yunque, contando cómo Titus lo había salvado de la injusticia de Decimus y cómo había demostrado ser un hombre honorable. Milo y Félix también hablaron, compartiendo historias de cómo Lucius los había ayudado, lo que a su vez probaba el carácter de Titus al haber confiado en un hombre como él. La multitud, conmovida por el testimonio de Lucius y su gente, exigió justicia. Los magistrados, al investigar más a fondo, descubrieron que el senador había falsificado las pruebas y Titus fue absuelto. Mientras el senador era arrestado, Titus se acercó a Lucius, sus ojos brillando con gratitud. «Me equivoqué al despedirte, Lucius», dijo, su voz cargada de arrepentimiento. «Tu paciencia y tu virtud han salvado mi vida. Quiero que regreses, no como guardia, sino como mi consejero personal». Lucius, abrumado, aceptó la oferta. La paciencia había forjado su destino, llevándolo más cerca de su sueño. Pero aún había más pruebas por delante, y Lucius sabía que el camino de un caballero nunca era fácil. ¿Qué nuevos desafíos le esperaban en su nuevo rol? Lección 7. Un caballero protege a los débiles. Como consejero de Titus, Lucius tuvo la oportunidad de hacer el bien a una escala que nunca había imaginado. Ya no era solo un herrero de Subura, ahora tenía influencia, una voz que podía usar para ayudar a los más necesitados. Gaius, que lo visitaba con frecuencia en la mansión de Titus, le enseñó una nueva lección de Séneca. La virtud de un hombre se mide por cómo trata a los más débiles. Lucius tomó estas palabras como un mandato sagrado. Comenzó a usar su posición para abogar por los esclavos y plebeos de Roma, pidiendo a Titus que mejorara sus condiciones de vida y los protegiera de los abusos de los poderosos. Una tarde, mientras patrullaba las calles de Subura con un pequeño grupo de guardias que ahora respetaban su liderazgo, Lucius escuchó un alboroto cerca del mercado. Corrió hacia el lugar y encontró a Claudia, la joven a la que había salvado de los ladrones, siendo acosada por un grupo de soldados corruptos. Los soldados, ebrios y arrogantes, se reían mientras la rodeaban, sus manos sucias intentando tocarla mientras ella se encogía contra un puesto de frutas. Claudia, con su vestido blanco rasgado en un hombro y su cabello negro despeinado, miraba a su alrededor con ojos llenos de terror. Lucius sintió una furia que lo cegó por un momento, pero respiró hondo recordando las lecciones de Séneca. Con un movimiento rápido, Lucius se interpuso entre Claudia y los soldados.
su presencia imponente haciendo que retrocedieran un paso. «Aléjense de ella», gruñó, su voz resonando como un trueno. Los soldados, al reconocerlo como el consejero de Titus, dudaron, pero uno de ellos, un hombre con una cicatriz en la mejilla, se atrevió a desafiarlo. «No eres nadie para darnos órdenes», escupió, desenvainando su espada. Lucius, sin inmutarse, desarmó al hombre con un movimiento preciso, torciendo su muñeca hasta que la espada cayó al suelo. Los otros soldados, al ver la determinación en los ojos grises de Lucius, huyeron como ratas, dejando a Claudia temblando pero a salvo. Claudia se arrojó a los brazos de Lucius, sus lágrimas empapando su túnica. «Siempre estás ahí para protegerme», dijo, su voz temblando de gratitud. Lucius la abrazó con suavidad, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Mientras la calmaba, notó algo nuevo en su mirada, un brillo que no había visto antes, un destello de admiración que iba más allá de la gratitud. Su corazón latió con fuerza, y por primera vez se permitió sentir algo más profundo por ella. Podría ser que su corazón estuviera despertando un nuevo anhelo, o debía enfocarse únicamente en su camino como caballero, dejando de lado los deseos de su alma. Lección 8. La generosidad es el escudo del honor. Lucius continuó su camino, pero Gaius le advirtió que un caballero debe ser generoso para ser verdaderamente noble. Una tarde, mientras visitaba la herrería para asegurarse de que todo estuviera en orden, Gaius se sentó junto a él y leyó una cita de Séneca. «La generosidad ennoblece al hombre». Lucius entendió que debía compartir lo poco que tenía con los demás, incluso ahora que tenía más recursos como consejero de Titus. Decidió usar su salario para ayudar a los más necesitados de Subura, donando dinero para reconstruir escuelas, comprar comida para las familias hambrientas y hasta financiar un pequeño dispensario donde los enfermos pudieran recibir atención. Una noche, durante un festival en el foro, Lucius organizó un banquete para los niños de Subura, usando sus ahorros para comprar panes, frutas y dulces de miel que los pequeños nunca habían probado. El foro, iluminado por antorchas y decorado con guirnaldas de flores, se llenó de risas mientras los niños corrían entre las mesas, sus rostros iluminados por la alegría. Lucius, vestido con una túnica sencilla para no destacar, sirvió la comida él mismo, cortando panes y llenando cuencos con guiso caliente. Félix, el chico que lo admiraba, se acercó con un dibujo que había hecho, un garabato de Lucius como un caballero, sosteniendo una espada brillante. «Eres nuestro héroe», dijo Félix, sus ojos brillantes. Lucius, conmovido, lo abrazó, sintiendo que su corazón se llenaba de un calor que no había sentido antes. Titus, que había asistido al festival como invitado de honor, observó a Lucius desde la distancia, impresionado por su generosidad. Al final de la noche se acercó a él, ajustando su toga con un gesto elegante. «Eres un hombre diferente, Lucius», dijo, su voz grave pero sincera. «Quiero que lideres mi guardia en una misión importante. Hay un cargamento de oro que debe ser escoltado a través de un territorio peligroso, y necesito a alguien en quien pueda confiar». Lucius, agradecido por la oportunidad, aceptó de inmediato, pero la misión sería peligrosa, y Lucius sabía que pondría a prueba todo lo que había aprendido. ¿Podría proteger el oro y mantenerse fiel a su honor? ¿O sería esta misión su última prueba como caballero? Lección 9. La perseverancia vence al destino. La misión de escoltar el cargamento de oro fue un desafío que empujó a Lucius hasta sus límites. El territorio que debían cruzar era un bosque al norte de Roma, un lugar infame por sus bandidos y caminos traicioneros. Lucius lideró a un grupo de guardias, hombres jóvenes que confiaban en su liderazgo pero que nunca habían enfrentado un peligro como este. Durante el segundo día de viaje, mientras el sol se ponía y el bosque se llenaba de sombras,
fueron emboscados por un grupo de bandidos liderados por uno de los ladrones que Lucius había enfrentado al salvar a Claudia. El líder, el hombre corpulento con el que había luchado en el callejón, había jurado vengarse y ahora veía su oportunidad. Los bandidos, armados con arcos y espadas, atacaron con una ferocidad que sorprendió a los guardias. Flechas silbaron desde los árboles y los hombres de Lucius cayeron uno tras otro, heridos o muertos. Lucius, en el centro de la batalla, sintió una flecha rozar su brazo, dejando un corte ardiente que sangró profusamente. El dolor era insoportable, pero las palabras de Séneca resonaron en su mente. El hombre perseverante no cae ante la adversidad. Lucius se negó a rendirse. Con un rugido, reunió a sus hombres restantes y los lideró en un contraataque, usando su fuerza para derribar a los bandidos uno por uno. Enfrentó al líder en un combate cuerpo a cuerpo, esquivando sus golpes mientras el bosque se llenaba del sonido de espadas chocando. Finalmente, con un último esfuerzo, Lucius desarmó al líder y lo dejó inconsciente, asegurando la victoria para su grupo. Cuando regresó a Roma, herido pero victorioso, Titus lo recibió en el foro como a un héroe. La multitud, al enterarse de su hazaña, lo aclamó con gritos de admiración. Titus, con una rara sonrisa en su rostro severo, le otorgó una medalla de honor, un disco de bronce grabado con un laurel, el símbolo de la victoria. «Has demostrado ser un verdadero caballero», dijo Titus, su voz resonando en el foro. Lucius, exhausto pero lleno de orgullo, sintió que su sueño se había cumplido. Había enfrentado la adversidad y había perseverado, forjando su destino con cada paso. Pero aún había una última lección que aprender, una que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué sería? Lección 10. Un caballero vive por los demás, no por sí mismo. La última lección llegó en un momento de pérdida. Gaius, el anciano que había guiado a Lucius desde el principio, cayó gravemente enfermo. Una fiebre lo consumió rápidamente y Lucius fue llamado a su lecho de muerte en la biblioteca pública, un lugar que Gaius había considerado su hogar. El anciano, débil y pálido, yacía en una cama sencilla, rodeado de pergaminos que había estudiado toda su vida. Lucius se arrodilló a su lado, tomando su mano arrugada con lágrimas en los ojos. «Un caballero no vive para su gloria, sino para los demás», dijo Gaius. Su voz apenas un susurro. Desenrolló el pergamino de Séneca por última vez y leyó: «El mayor honor es servir». Con esas palabras, Gaius cerró los ojos y exhaló su último aliento, dejando a Lucius con un legado de sabiduría que nunca olvidaría. Inspirado por las palabras de Gaius, Lucius dedicó su vida a servir a Roma. Con el tiempo se casó con Claudia, quien se había enamorado de su nobleza y valentía. La boda fue sencilla, celebrada en Subura con los habitantes del barrio como testigos, todos vestidos con sus mejores túnicas mientras lanzaban pétalos de flores al aire. Lucius y Claudia fundaron una escuela para enseñar a los niños de Subura los valores del estoicismo, asegurándose de que la próxima generación creciera con honor y virtud. Lucius se convirtió en una leyenda, conocido como el Caballero de Subura, un hombre que demostró que la virtud, no la sangre, hace a un caballero. Su vida se convirtió en un faro de esperanza, inspirando a otros a seguir su camino. Lucius nos enseña que un caballero se forja con carácter, valentía, humildad y servicio. ¿Estás listo para convertirte en un caballero con estas lecciones estoicas? Comparte tu historia con Estoicismo Viral y únete a este movimiento de honor y virtud. Que tu vida, como la de Lucius, sea un faro de nobleza en un mundo que tanto lo necesita.